Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver sustancias puras, elementos químicos y la tabla periódica. Sustancias puras son aquellas formas de la materia homogénea cuya composición química es fija y definida, o sea, no varía sin importar las condiciones físicas en que dicha materia se encuentre. Dicho de otro modo, se trata de materia que permanece químicamente inalterada en sus distintos estados de agregación. Tiene propiedades singulares y características. Las sustancias puras son entonces lo contrario de las mezclas y por lo tanto no pueden ser descompuestas en sustancias más simples a través de ningún método ni medio físico. Además, poseen características físicas constantes y fijas, como la densidad, punto de ebullición, y muchas de ellas se pueden reproducir a una temperatura y presión dada. Un claro ejemplo de ello es el agua simple y abundante, que puede darse en forma líquida, gaseosa o sólida, pero siempre estará compuesta por los mismos elementos químicos y siempre responderá igual a las mismas condiciones de temperatura y presión. En cambio, si le añadimos sal, azúcar y otras sustancias, vamos a alterar sus propiedades físicas y ya no es una sustancia pura. Tipos de sustancia pura. Tenemos sustancias simples, aquellas sustancias puras que están hechas de un único tipo de átomo, o sea, cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento, ejemplo, el helio, el oxígeno. Sustancias compuestas, aquellas sustancias puras que están compuestas por repeticiones de una misma molécula, pero formada de dos o más tipos de átomos. Ejemplo, el agua o el dióxido de carbono. Ejemplos de sustancias puras. El grafito es una sustancia pura que se encuentra en el interior de los lápices. Ejemplo, también tenemos de sustancias puras el agua, el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el hierro puro, el sodio, el oro puro, el grafito, la sal o cloruro de sodio. Ahora vamos a ver los elementos químicos. Un elemento químico es una sustancia pura cuyas propiedades lo diferencian de otros elementos. Por ejemplo, el elemento oro tiene unas sustancias o tiene unas propiedades que son diferentes a la del elemento hierro o el elemento oxígeno. En general, los elementos químicos se pueden dividir en dos grandes grupos: los metales, que son los más abundantes, y los no metales. Por eso tenemos algunos ejemplos. El elemento oro, el elemento hierro, tiene más en común entre sí que son o que van con el elemento oxígeno. El nombre de elemento químico se debe al irlandés Robert Boyle, precursor de la química moderna, que usó esta terminología para denominar a una sustancia que no se puede descomponer en otras más sencillas, utilizando métodos químicos
Fue Boyle quien afirmó que el número de elementos químicos existentes en la naturaleza tenía que ser superior a los 4 propuestos. La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula y la segunda, si la hay, con minúscula. Los símbolos de algunos elementos conocidos desde la antigüedad proceden de nombres en latín. Los elementos químicos son sustancias puras que no se pueden descomponer en sustancias más sencillas. Actualmente existen 92 elementos naturales que reciben este nombre porque se encuentran en la naturaleza y 25 elementos artificiales o sintéticos que han sido creados por el ser humano en un laboratorio. Los elementos químicos se representan por medio de símbolos químicos. Los elementos químicos naturales se encuentran en diferentes partes de la naturaleza. Ejemplo, el nitrógeno, que se encuentra en la atmósfera. También tenemos el hierro. La tabla periódica. La tabla periódica es un gran logro científico de 1869 del químico ruso Dmitri Mendeleev, quien propuso organizar los elementos químicos dentro de la tabla periódica, los cuales se encuentran organizados en columnas o grupos y en filas o periodos, cada uno con características bien definidas. La clasificación de los elementos químicos dentro de la tabla periódica está definida por las propiedades que poseen en metales, no metales y metaloides. Los metales se caracterizan por ser maleables, pues se pueden moldear. Dúctiles, pues se deforman sin llegar a romperse. Son buenos conductores de la electricidad. Los elementos no metálicos no presentan ninguna de las propiedades de los metales. Es decir, no son maleables, no son dúctiles, no poseen brillo, no son buenos conductores de la electricidad. Los metaloides son elementos químicos que presentan algunas propiedades de los elementos metálicos y otras de los no metálicos.